Parkinson es una enfermedad muy frecuente. Se calcula que pa para el año 2030 haya aproximadamente de 9 a 10 millones de personas en el mundo con esta enfermedad. Y es que es una enfermedad de la edad, generalmente. Es una enfermedad que empieza a manifestarse a los 60 años de edad, pero lo que vemos a esa edad son las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson, que hoy sabemos eh, son las manifestaciones, no las iniciales, sino que hay otras, pero que no se detectan porque la enfermedad clásicamente la conocemos por sus síntomas motores. Entonces, es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente en el mundo. De hecho, ocupa el segundo lugar. Únicamente es superada por la enfermedad de Alzheimer. Y también es un trastorno de movimiento muy frecuente. Ocupa también el segundo lugar, siendo el primer lugar una patología de temblor que se llama temblor esencial. Vean, la prevalencia es alta, de 100 a 200 personas por cada 100,000 habitantes, y la incidencia, es decir, los casos nuevos que se dan en un número determinado de población, también es muy alto. Por cada 100,000 personas y por año, puede haber hasta 19 casos nuevos. Es muy frecuente, enfermedad de la edad, pero hay Parkinson también en etapas tempranas de la vida, y llámese de los 20 en adelante. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad a la cual no se le conoce una etiología, pero cuando el Parkinson aparece antes de los 50 años de edad, es un Parkinson genético. Entonces, ahí sí hay que buscarle. En el 90% de los casos, el Parkinson es esporádico, es decir, se presenta de manera arbitraria, sin una causa específica. Solo en el 10% de los casos hay un factor genético. Es una enfermedad, como dice aquí, más frecuente en el hombre que en la mujer, y empieza a partir de los 60 años. Generalmente entre los 60 y los 70 años de edad es donde está la mayor incidencia de personas con enfermedad de patología frecuente, y cada vez se ve más porque la gente vive más años. Antes la sobrevida de las personas era 60 años, andamos como por 78 años. Entonces quiere decir pues que a ustedes, que son más jóvenes, les va a tocar ver mucho paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces sí deben de tener los conocimientos básicos de esta enfermedad para que ustedes ayuden a su paciente con un tratamiento inicial. Y si de plano no se puede controlar, porque hay que decirlo, es una enfermedad de difícil manejo. No todos los pacientes responden bien al tratamiento. Hay que hacerle combinaciones de medicamentos. Algunos funcionan, les va mejor con un medicamento que otro. Los efectos secundarios de la levodopa, que es el medicamento clave para el tratamiento de este medicamento, son muy frecuentes, ¿verdad? Y aparte, el uso prolongado de la levodopa puede llevar a efectos de la misma levodopa, como son las disquinesias. Entonces, es una enfermedad importante. ¿Y cuál es el factor fundamental? En estos pacientes, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen deficiencia de dopamina. Entonces, el factor fundamental que determina el inicio de esta enfermedad es la pérdida progresiva de las neuronas que producen dopamina en la sustancia
nigra, en la pars compacta de la sustancia nigra del mesencéfalo. Entonces, entre los ganglios basales y la sustancia negra está lo que se llama la vida nigroestriada. Cuando bajan los niveles de dopamina en ese sistema es cuando empiezan a aparecer los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces, en la etiopatogenia influyen factores ambientales. Se dice, por ejemplo, que las personas que viven en el medio rural, que están expuestos a insecticidas, a pesticidas, o personas que viven en lugares donde no hay agua y tienen que tomar agua de pozos profundos, esos son factores ambientales que pueden hacer que un paciente desarrolle Parkinson. También hay factores epidemiológicos que hablan de factores protectores, es decir, que si estás usando eso, es probable que no te dé Parkinson. Y los factores son la cafeína, el consumo de café como que protege a las personas. El otro factor que puede ayudar es el tabaquismo, dicen. Cada vez, por fortuna, la gente, no está comprobado eso, ¿no? Pero por fortuna cada vez la gente fuma menos. Otro factor que ayuda es el consumo de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. Entonces, el único Parkinson genético que existe es por una mutación genética en, fundamentalmente en un gene que se le llama LRRK2. No nos vamos a meter en detalles en eso porque ni yo me lo sé. Pero, ¿cuál es el aspecto histopatológico básico de, de esta enfermedad? ¿Por qué baja la producción de dopamina? La producción de dopamina baja porque empiezan a degenerar, empiezan a morir las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo. Y esas neuronas dopaminérgicas empiezan a tener una serie de cambios. En su interior empieza a haber unas sustancias, unos cuerpos de inclusión que se les llama intracelulares, que se les llama cuerpos de Lewy, que el principal componente de los cuerpos de Lewy es una sustancia que se llama alfa-sinucleína. Pero también hay neuritas de Lewy en esas neuronas, hay cuerpos esferoidales y hay cuerpos válidos. Entonces, en un estudio histológico de los mesencéfalos de pacientes que han muerto de Parkinson, se ve que en esas neuronas destruidas encontramos estos cambios histopatológicos. ¿Dónde puede haber cuerpos de Lewin? No solamente lo hay en las neuronas dopaminérgicas, es decir, la formación de cuerpos de Lewy es una característica muy marcada de la enfermedad de Parkinson. Los síntomas motores que el paciente presenta en esta enfermedad se obedecen a la deficiencia de dopamina, es decir, la destrucción de neuronas dopaminérgicas. Pero hay otro tipo de neuronas que no son dopaminérgicas. Por ejemplo, en el locus ceruleus, allí hay neuronas productoras de noradrenalina. También degeneran y en ellas se ven cuerpos de Lewy. En, en el núcleo motor dorsal del vago y en el plexo mientérico hay neuronas serotoninérgicas. Entonces, son diferentes grupos celulares, neuronales, que se destruyen. Por eso la enfermedad de Parkinson hoy sabemos que es una enfermedad no solamente de síntomas motores. Diagnosticamos nosotros la enfermedad de Parkinson cuando el paciente
llega por temblor o llega por algún dato motor. Pero desde años antes hay síntomas premotores y es donde nosotros debemos tratar de atacar a la enfermedad para evitar su desarrollo o convertir más tolerable el curso de esta enfermedad, porque es una enfermedad progresiva. Entonces, en la enfermedad de Parkinson tenemos síntomas motores que son los que dominan y los que son llamativos en la enfermedad. Tenemos síntomas sensitivos y hay que destacar uno que es fundamental y es la hiposmia o la anosmia. Es un síntoma muy temprano que puede aparecer años o inclusive décadas antes de que la persona desarrolle los síntomas motores y entonces, pues por ese solo síntoma, no pensamos nunca en enfermedad de Parkinson. Entonces, ustedes sí deben de enfocarse en los pacientes que tengan hiposmia o anosmia y que tengan estreñimiento. Estos dos síntomas juntos son dos síntomas precoces muy frecuentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Igualmente presentan síntomas disautonómicos. El clásico síntoma disautonómico es la hipotensión ortostática que presentan los pacientes. Los pacientes con Parkinson están acostados, por ejemplo, y cuando se incorporan, como hay denervación del corazón, no compensan correctamente, entonces tienen una caída brusca de la presión arterial, es lo que se llama hipotensión ortostática. Y presentan síntomas neuropsiquiátricos. Los síntomas neuropsiquiátricos habitualmente están en la parte final de la enfermedad, pero en muchos pacientes los vemos desde el principio y son principalmente alucinaciones o comportamiento psicótico de los pacientes. Los síntomas motores del paciente con Parkinson, James Parkinson, el médico que describió por primera vez esta enfermedad, él consideró estas tres manifestaciones clínicas como manifestaciones cardinales. Hoy en día sabemos que son cuatro. El temblor, que es un temblor de reposo, es un temblor en las manos fundamentalmente, y nosotros le llamamos en cuentamonedas. El paciente tiene rigidez de grado variable y esa rigidez le produce bradicinesia o movimientos lentos. Y la cuarta manifestación es la pérdida postural. Es decir, el paciente pierde los reflejos posturales, por esa razón con mucha facilidad cae. Entonces, las manifestaciones cardinales de esta enfermedad son cuatro: temblor de reposo, rigidez, movimientos lentos y pérdida postural. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Entonces, aquí están los síntomas motores. La enfermedad casi invariablemente cuando la detectamos, la primera manifestación motora es el temblor. Y ojo, siempre empieza unilateral. Entonces, si a ustedes llega un paciente con temblor de un lado nada más, y si ustedes le notan movimientos lentos o rigidez, ese paciente seguramente va a tener enfermedad de Parkinson. Entonces, además del temblor, que es la primera manifestación, el paciente empieza a tener movimientos lentos. Esos movimientos lentos y la rigidez le alteran la marcha y presentan una marcha propulsiva característica en la que el paciente no despega los pies del suelo y le llamamos marcha magnética. El paciente pierde los reflejos posturales, por eso cae con mucha frecuencia. Entonces, los síntomas motores son muy evidentes, pero aparte hay otros síntomas motores. Por ejemplo, los pacientes con Parkinson
presentan trastorno de los movimientos oculares. ¿Qué otra cosa presentan? La frecuencia del parpadeo disminuye. Otro dato importante, los pacientes presentan una cara acartonada, tienen una expresión de la cara que se le llama hipomimia, porque es una cara acartonada, es una facies inexpresiva. Y otro dato clínico motor también es la hipofonía, es decir, el tono de voz de los pacientes con Parkinson baja mucho, de tal forma que a veces nos tenemos que acercar mucho al paciente para entender lo que nos está diciendo. Cuando empieza la enfermedad, es el temblor y con predominio de los movimientos lentos y de la rigidez. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Ok. Los síntomas sensitivos, vean qué comunes son y qué inespecíficos. ¿Quién de ustedes pensaría que un paciente de 50 años de edad, que es, por decirle así, una persona que trabaja en una oficina, está sometido a estrés, a bullying, como dicen ahora, en fin, que no presente dolor en la espalda, dolor en el cuello, dolor en las caderas, en los hombros, etcétera? Yo creo que todos los que llegamos a esta edad tenemos esas manifestaciones. Entonces, vean, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen trastornos sensitivos hasta en el 42% de los casos. Pero con esto, pues es prácticamente imposible pensar. Estos síntomas sensitivos son síntomas premotores de la enfermedad. Es decir, se presentan años y a veces hasta décadas antes de que la persona desarrolle los síntomas motores. Y les decía, la disminución del olfato, la hiposmia, se ve en el 90% de los casos. Por lo tanto, es una manifestación precoz que hay que ponerle atención, sobre todo si se asocia a el estreñimiento. Ustedes saben que con el paso de los años se van cerrando muchas veces los orificios de la lámina cribosa del etmoides y con eso se van lesionando los filetes olfatorios. Por lo tanto, los pacientes empiezan a tener con el paso de los años un déficit en el olfato, un defecto que ya vimos que se llamaba presbiosmia. Pero a los 50 años todavía no se presenta eso, ni a los 40. Entonces, si una persona a temprana edad empieza a tener disminución de la olfacción, pues hay que sospechar esto. También este dato es un dato laboral. Por ejemplo, las personas que trabajan algunos metales o algunos químicos muy irritantes terminan lesionándose o teniendo lesión del epitelio olfatorio y la consecuencia es la hiposmia o la anosmia. Y los síntomas disautonómicos son a diferentes niveles. Lo más frecuente es la hipotensión ortostática, ese tipo de presión arterial baja que se presenta cuando el paciente pasa de un estado de reposo, estar sentado o estar acostado, al ponerse de posición de pie. Es muy común también en los pacientes la disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer, y la presencia de síntomas urinarios y el estreñimiento, como les decía. Entonces, vean que la enfermedad no solamente son síntomas motores, son síntomas de diferente índole que cuando ustedes traten al paciente, no solamente van a tratar los síntomas motores, que son los que se tratan con la levodopa, sino que también si el paciente tiene algún síntoma urinario, bueno, le darán un medicamento para eso. Si está estreñido, pues le darán un medicamento paliativo para esa situación.
Y los síntomas neuropsiquiátricos habitualmente aparecen en la parte final de la enfermedad, pero pueden aparecer desde el principio. Destaca la depresión en ellos, manifestada de diferente forma. La anedonia o nada con ansiedad o fatiga muy fácil. Entonces la depresión es una manifestación de esta enfermedad, pero también hoy en día es manifestación de la situación que el ser humano está viviendo, y también la depresión forma parte del estado de la vejez. Entonces, pues hay que ser muy cautos en saber interpretar estas manifestaciones clínicas. Algunos pacientes presentan cuadros psicóticos, tienen alucinaciones visuales o delirios. Casi todos tienen trastornos del sueño, no pueden dormir, se les ve el sueño. Y la enfermedad de Parkinson, lo que no se creía antes, el paciente tiene un deterioro cognitivo. Entonces, al tener un deterioro cognitivo y con las manifestaciones clínicas que tiene y con los cambios que aparecen en las resonancias magnéticas o en las tomografías, pues a veces es muy difícil diferenciar entre una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer o un síndrome de hidrocefalia normotensa. Tiene de todo, pues. El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Antes se decía que si el paciente presentaba 2 manifestaciones de la tríada inicial, se decía que era una enfermedad de Parkinson. Se hizo un estudio en Inglaterra al respecto y se vio que podía haber hasta un 24% de falla. Entonces, ahora se le da del temblor. El temblor inicia de manera unilateral y es distal, y si se acompaña de bradicinesia, es más característico. No existe ningún estudio imagenológico que nos asegure que hay una enfermedad de Parkinson. Pedimos estudios, resonancia para descartar patologías, y cuando hay duda diagnóstica, en algunos lugares podemos utilizar 2 estudios. Uno que es la tomografía, el PET, y la otra es el SPECT, es la tomografía por emisión de fotón único. En estos estudios se administra un biomarcador intravenoso y se observa la captación en el cerebro. No es un estudio de rutina para esta enfermedad. Realmente se utiliza cuando hay que diferenciar de otras enfermedades que tienen las mismas características clínicas. Ayuda mucho para eso. Y lo que se observa en esos estudios es una captación del radiofármaco, digo, del biofármaco, una captación deficiente en la parte posterior del putamen. Repito, no es un estudio que se tenga que hacer de rutina. El diagnóstico sigue siendo fundamentalmente clínico, y eso se usa para diferenciar de otras patologías que se manifiestan por parkinsonismo. Creo que traigo algo aquí de parkinsonismo. Bueno, aquí les hablaba de los síntomas precoces, el estreñimiento y la hiposmia. Hay un conjunto de situaciones que pueden presentar a manifestaciones similares a las de la enfermedad de Parkinson. Y cuando un paciente presenta y movimientos lentos, al igual que la enfermedad de Parkinson, entonces hablamos de parkinsonismo. Por lo tanto, a veces en un principio
es difícil asegurar que un paciente tiene enfermedad de Parkinson, porque hay enfermedades y sobre todo hay muchos medicamentos que provocan estas alteraciones. Entonces, aquí están los parkinsonismos. Todos estos trastornos presentan síntomas similares a la de enfermedad de Parkinson. Entonces nosotros tenemos que diferenciar claramente estos de la verdadera enfermedad de Parkinson. Están problemas degenerativos, por ejemplo, la degeneración corticobasal, la enfermedad de Still-Richardson-Olszewski o parálisis Jacob, enfermedad por priones, la degeneración córtico-basal, vasculares también. Vean cómo un paciente con una hemorragia cerebral puede presentar parkinsonismo. Vean metabólicas, los pacientes con falla hepática o con enfermedad de Wilson, o pacientes que tuvieron una hipoxia cerebral, desarrollan síntomas de temblor, de rigidez, etcétera, y el hematoma subdural crónico se puede presentar como un parkinsonismo o lo que antes se llamaba la demencia pugilística, esa demencia que ocurría en los boxeadores de muchos años de ser boxeador por los golpes repetitivos en la cabeza. Ya se ha abandonado este término, ya no se habla de él, probablemente ahora se englobe en otra patología. Pero vean ustedes esto, una gran cantidad de medicamentos provocan síntomas parecidos a los de la enfermedad de Parkinson. Entonces, mientras un paciente esté tomando alguno de estos medicamentos, es difícil asegurar que el paciente tiene enfermedad de Parkinson. Entonces, muchas veces nos vemos en la necesidad de suspender algunos medicamentos cuando es posible, desde luego, para ver si las manifestaciones desaparecen. Los medicamentos neurolépticos o antipsicóticos, todos los días los vemos, se los dan inclusive mucho a los niños, ¿verdad? Que la mirtazapina, etcétera, etcétera. Vean, un antiemético que se usa todos los días en las salas de urgencia, la metoclopramida. Pero este otro medicamento, la sinaricina, si sus abuelitos han ido al seguro o han ido al ISSSTE porque tienen mareo, lo que les dan es esto. La sinaricina es un buen medicamento, al igual que la flunaricina, pero en personas mayores de 55 años, parkinsonismo. Entonces, son medicamentos que debemos de evitar en pacientes mayores de 55 años. Los antidepresivos provocan cuadros de parkinsonismo. Los antihistamínicos, vean, los bloqueadores de los receptores H2 de la histamina. Los antiarrítmicos, un antiarrítmico muy usado que es la amiodarona, es productor de síntomas parecidos a los del Parkinson. Y vean, dos antiepilépticos de los más usados, el valproato y la fenitoína sódica, también pueden producir parkinsonismo. Y, por si fuera poco, los pacientes con Hakim-A, el parkinsonismo, y el temblor esencial, que es un temblor que aparece a diferentes edades, generalmente joven, es de hecho, les decía, es la causa número 1 de trastorno de movimiento en el mundo, pues también se manifiesta por parkinsonismo. Entonces nosotros, antes de asegurar que es Parkinson, tenemos que descartar que no sea una de tantas. Muy bien, hay muchos medicamentos que se usan para tratar esta enfermedad, pero la clave es este medicamento. ¿Por qué se producen los síntomas motores de la enfermedad? Por la deficiencia de dopamina. Entonces, lo lógico sería
darle dopamina al paciente, pero la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces se tiene que dar a manera de levodopa, ¿verdad? Pero como la levodopa rápidamente puede ser transformada en dopamina en la sangre periférica, entonces los efectos de la dopamina eh, periféricos son mucha náusea, mucho vómito, hipotensión ortostática. Entonces, la levodopa es un medicamento que bloquee esta transformación. Escucho muchas voces. Andrea, Tienen los micrófonos. Catherine, quita tu audio. Les decía, la levodopa se tiene que asociar a un medicamento que retrase o que bloquee la conversión periférica de la endorfina. Sí pasa la barrera hematoencefálica y entonces el medicamento que se utiliza junto con la levodopa es la carbidopa, o a otro medicamento que se llama benseracida. Ese es el medicamento clave, ¿verdad? Los agonistas dopaminérgicos antiguos, los que son ergotamínicos, prácticamente no se usan, y de los nuevos relativamente que no son ergotamínicos, el que se usa mucho es el pramipexol. Los inhibidores de la monoaminooxidasa tipo B son medicamentos que se desarrollaron en los últimos años como coadyuvantes en la enfermedad de Parkinson, pero como la levodopa invariablemente con el tiempo disminuye su efecto, entonces algunos médicos optan por, si el Parkinson es leve, iniciar con un medicamento inhibidor de la monoaminooxidasa tipo B. Hay dos aquí en México. Uno se llama selegilina y el otro se llama rasagilina. Pero en algunos pacientes funciona bien, funciona bien. Entonces, la tendencia actual es que en cuanto se detectan los síntomas motores del Parkinson, mejor hay que darles levodopa, porque además esos medicamentos son muy caros. Se dan anticolinérgicos algunas veces y la amantadina se reserva cuando la manifestación es fundamentalmente Parkinson, digo temblor. Y los inhibidores de la catecolometiltransferasa se usan ya en casos de los medicamentos, y el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Parkinson ha evolucionado, pero sigue siendo un tratamiento que con el tiempo falla. A mí me tocó vivir la época de los trasplantes de médula suprarrenal al cerebro. De hecho, a mí cuando yo era residente me mandaron a rotar a la raza con el doctor Madrazo para ver esta cirugía, y estuve 6 meses. Cada viernes veía, porque cada viernes se operaba un paciente con Parkinson, pues vi varias cirugías de enfermedad de Parkinson, y créanme que venía gente de todo el mundo, porque en aquellos años pues era el boom. Se creyó que ese tratamiento iba a ser definitivo para la enfermedad de Parkinson, pero no. El tiempo demostró que fallaron las cosas, y entonces el tratamiento cambió de trasplantar suprarrenal
del adulto a, a cambiar, a trasplantar suprarrenal, fetos, sustancia negra de feto. Entonces, hubo un protocolo en el cual en la gineco México había un residente permanente de la raza rotada, un aborto espontáneo de X tiempo. En ese momento se hacía la cirugía de Parkinson. Y créanme que a mí me tocó ver los resultados de los pacientes y eran fabulosos. Yo llegué a creer que ya se había resuelto el problema, pero no. No pasó la prueba del tiempo, pero fue un gran intento y un gran éxito de algunos años. Hoy en día el Parkinson sigue siendo, actualmente lo que se hace es colocar chips que estimulan zonas profundas del cerebro para controlar síntomas específicos de la enfermedad, específicamente el temblor. También hay procedimientos destructivos por estereotaxia, se destruyen algunas zonas para bloquear, pero lo que más se hace ahorita es la colocación de chips por medio de estereotaxia en el núcleo de Minet, en el núcleo subtalámico de Luis, en fin, en diferentes partes de la región de los ganglios basales. Entonces, estos medicamentos, los agonistas dopaminérgicos ergotamínicos, no se usan para este problema ya. Y de los no ergotamínicos, se usa mucho el pramipexol, el ropinirol, la rotigotina y nada más. Los otros dos, hasta donde yo sé, no están aquí en México, pero estos sí. Hay que tener cuidado con ellos. La rotigotina es un medicamento que existe solo en parches. Entonces cada día hay que estarle cambiando al paciente los parches. Los anticolinérgicos, el que más se utiliza es el viperideno, de preferencia dosis bajas, dosis escaladas, y es fundamentalmente para el temblor. Y aquí están los inhibidores de la monoaminoxidasa, la selegilina, que su nombre comercial es NIAR, 5 miligramos viene la tableta, y la rasaquilina, que su nombre comercial es Acilec, y la tableta viene de 1 miligramo. En términos generales, esto ha sido un panorama muy general, quizá muy superficial, de lo que es la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué les debe de quedar claro a ustedes? Que es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente, que a ustedes les va a tocar mucho más, ver más Parkinson que a nosotros, porque son médicos con 30 o 40 años más jóvenes que nosotros, los de la generación mía, que es una enfermedad esporádica, pero que el factor genético es importante y que está habiendo investigación fuerte en ese sentido, que hasta la fecha el único medicamento que ha demostrado ser el más útil es la levodopa. Y otro dato importante, que recordar que el Parkinson no son solamente manifestaciones motoras, sino otras manifestaciones no motoras, y que hay que pensar en esta enfermedad cuando el paciente tiene cuadros vagos de hiposmia, de estreñimiento, de dolor muscular, etcétera, etcétera. ¿Y qué otra cosa sería bueno que recordaran? Bueno, los cambios histológicos, siempre se habla de ellos, es importante, pero clínicamente es lo que les he mencionado. Otro dato importante, es una enfermedad que siempre empieza por un lado, temblor unilateral, y luego se pasa al otro lado. Y hay que pensar que no solamente el paciente que les llega puede tener Parkinson. Hay que investigar si está tomando medicamentos. A los 60 años que empieza la enfermedad, ya muchas personas tienen alguna arritmia, probablemente estén tomando amiodarona. Muchas personas quizá ya tuvieron un evento de vértigo, fueron al IMSS, fueron al seguro y tienen meses o años tomando sinaricina.
Entonces hay que investigar sobre el uso crónico de medicamentos que en un momento dado producen parkinsonismo. Hay dudas